Hablemos de los trastornos de ansiedad, el grupo más variado, ¿correcto? Tenemos la fobia específica, Tenemos el trastorno de pánico y luego tenemos la agorafobia. Vamos a hablar de estas tres rápidamente. Entonces, la fobia específica se refiere a que se desencadena una crisis de angustia, que también se llama ataque de pánico, que ya les expliqué hace un momento, ante la presencia de un objeto externo, ¿correcto? Ante la presencia de alguna situación o ante la presencia de una función corporal, como el hambre, el sueño, la sed, las ganas de miccionar, de defecar. Esto hace que la persona, cada vez que ve el objeto o está en la situación o tiene la función corporal a la cual le tiene pavor, se desencadena un pensamiento fóbico, el cual desencadena una emoción de crisis de angustia extrema. ¿Correcto? Eso es lo que se conoce como fobia específica. Recuerden, este trastorno puede afectar al 90% de los niños y luego puede ser hasta un 7-8% de los adultos, sobre todo mujeres de edad media. O sea, lo convierte en el trastorno de ansiedad más frecuente de todos, El niño no entiende que ese objeto externo, situación o función no debería darle pavor. El adulto sí lo entiende, pero no puede evitar tener el miedo. Entonces, esa es básicamente la forma de presentación de la fobia específica. Ojo, esta fobia específica, cuando no se trata, cuando es maltratada, evoluciona al trastorno del pánico. El trastorno de pánico se define como 2 o más crisis de angustias o ataques de pánico que ocurren de forma espontánea, o sea, sin la presencia de un factor externo, objeto, situación o función corporal. Ocurren de la nada, ¿correcto? Entonces, eso hace que la persona tenga, sin ningún estímulo externo, ataques de pánico. Entonces, eso ya le dificulta a la persona su vida diaria, porque en cualquier momento va a ser un ataque de pánico sin saber ni siquiera por qué. Entonces, cuando este trastorno del pánico, que dicho sea de paso, requiere tratamiento médico, se le da inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y psicoterapia. Se le da antidepresivos y psicoterapia. Es más, es el trastorno de ansiedad que más requiere medicación, el más frecuente que requiere medicación. Si no se trata, la persona evoluciona a la agorafobia. En la agorafobia, la persona ya tiene marcadamente miedo a salir de casa. ¿Por qué? Porque tiene miedo, por ejemplo, al transporte público. No puede estar en transporte público. Tiene miedo a los espacios cerrados, donde no puede escapar. Tiene miedo a los espacios muy abiertos, donde nadie le puede ayudar. Tiene miedo a estar en lugares, ¿correcto?, con mucha gente, como por ejemplo hacer colas o estar en conciertos. Y necesita, para salir de casa, necesita estar con alguien que lo acompañe para salir de casa. Esta agorafobia es el trastorno de ansiedad más discapacitante, porque hace que la persona se confine a su propia casa. ¿Ya? Esa es la evolución. Muy bien. Ahora, existe también un subtipo de la fobia específica que se conoce como ansiedad o fobia social. Este subtipo es cuando la persona al objeto o a la situación que le tiene miedo es el escrutinio del público. O sea, tiene pavor a que lo juzguen, a que lo miren o le digan algo mientras está haciéndolo en público, como hablar en público, comer en un restaurante o hacer alguna actividad pública. Eso es la fobia o ansiedad social. Se recomienda dar beta bloqueantes 30 minutos antes de salir a hablar en público o hacer algo en público para evitar esta ansiedad social o fobia social. Bien.
Ahora existe otro trastorno que es el trastorno de ansiedad generalizada. En el trastorno de ansiedad generalizada no se presentan ataques de pánico, ¿correcto? Voy a ponerlo con otro color. No se presentan ataques de pánico ni crisis de angustia, no. Lo que hay es simplemente una ansiedad o angustia flotante, con irritabilidad, problemas para dormir, intranquilidad, tensión muscular, ¿no? Entonces la persona está irritada, no puede dormir bien, tiene tensión muscular y tiene una ansiedad o preocupación flotante que está ahí, que no puede identificarlo. Eso es el trastorno de ansiedad generalizada, lo cual es típico en mujeres, sobre todo ancianas. Se preocupan por cosas banales, o sea, no pueden explicar objetivamente qué es aquello que les genera ansiedad. Es algo banal que los tiene ahí preocupados, ¿correcto? Finalmente, existe otro trastorno de ansiedad importante que es el mutismo selectivo. Es cuando una persona, no sé si recuerdan a este personaje de Big Bang Theory, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Rajesh. El mutismo selectivo es cuando una persona no puede hablar frente a ciertas situaciones. ¿Se acuerdan? Raj no podía hablar frente a mujeres, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que tomar alcohol para poder hablar con las mujeres. Bueno, acá sí también aplica, el alcohol también ayuda en la ansiedad social para mejorar. Muy bien, entonces todo lo que están viendo acá son los 6 trastornos de la ansiedad más importantes. Están relacionados a la ansiedad netamente. Bien, entonces una vez que ya los tienen mapeados, miren bien las fotos y vamos a poner los tiempos. 6 meses tiene que ocurrir la clínica para fobia específica. 6 meses para agorafobia. 6 meses para mutismo selectivo. 6 meses para ansiedad generalizada. 6 meses para fobia social. El único que no tiene tiempo es el trastorno del pánico porque simplemente es 2 o más episodios, pero tiene que haber un mes entero de preocupación o ansiedad porque no le ocurran los episodios de ansiedad. Bien, entonces esa es la mejor forma que creo pueden tener para resumir y estudiar estos trastornos de ansiedad. ¿Ya?